Continuamos en esta noche, estamos conversando con el doctor Alejandro Aguilar, decano de la Facultad de Derecho de la UAM y autor de un estudio sobre un diagnóstico de la prevención del delito de lavado de dinero en Nicaragua, auspiciado por el IEP. Alejandro, el que se diga que Nicaragua está en una lista gris de un organismo internacional que vigila esta temática, ¿qué consecuencias tiene? ¿Dónde están nuestras fortalezas y cuáles son las debilidades del sistema institucional de Nicaragua? Bueno, la primera cuestión que habría que insistir es que Nicaragua es desde el año 96 miembro de Gafi. Esto es una primera cuestión, o sea, no nos está evaluando alguien externo que no tiene interés en que Nicaragua mejore. Por otra parte, nos han evaluado varias veces. Quienes nos evalúan son nuestros pares, es decir, gente que también se dedica a la prevención del lavado de dinero en otros países. O sea, ¿Cuándo nos pusieron en una lista gris? Pues entramos justamente en el mes de junio del año 2011 en la reunión plenaria que se realizó en México. Y llama la atención también que en esa misma plenaria entró Argentina. Y en Argentina hubo un auténtico escándalo nacional y la presidenta Cristina Kirchner se puso al frente de la adopción de las medidas adecuadas para que Argentina saliera inmediatamente de esa lista, porque el problema que Gafi propone y plantea no es que seamos perfectos en materia de prevención, ni que ningún país sea perfecto. De hecho, hay países que tienen problemas graves de lavado de dinero, como México, por ejemplo, y sin embargo no están en la lista gris. Aquí es decir, están cumpliendo la tarea, pero quienes están cometiendo el delito son más hábiles que ellos para violar o para sobrepasar o subrepticiamente. Probablemente, exactamente. O la magnitud del problema que tienen es muy grave, pero tienen mecanismos para combatirlo. Entonces, de esto es lo que se trata. En el caso de Argentina, por ejemplo, se suponía que debía salir o se prevía que podía salir hace un par de semanas atrás. Creo que el Gafi ha manifestado mucha conformidad con el avance que Argentina ha tenido y muy probablemente en las próximas evaluaciones Argentina saldrá de ahí. Esto te da una idea de lo que puede preocupar o no a un país estar en la lista. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues en primer lugar, esto significa que cualquier banco que tenga relaciones económicas con Nicaragua o que tiene clientes que son nicaragüenses o que tiene relaciones con empresas o bancos nicaragüenses tendrá que tomar cierto tipo de medidas de control. Quizás no en un primer momento, pero en la medida en que, porque el hecho de que aparezcas en la lista un breve periodo de tiempo no necesariamente significa una preocupación. Podría ser que hay algo que no estás cumpliendo adecuadamente y todo el mundo entiende que un Estado no se mueve probablemente con la rapidez que uno quisiera y a veces hay que dar un margen de tiempo para que se adapten los mecanismos que se han señalado o para que se adopten las resoluciones o las recomendaciones, pero en la medida en que el tiempo se vaya prolongando, ¿verdad? Y nosotros nos mantengamos en la lista gris, pues entonces ya será una señal de preocupación y eso significa que muy probablemente algunas transacciones con Nicaragua tendrán que ser sometidas a cierta revisión con mayor lupa y eso inmediatamente significa un problema de costos. Y los calificadores de riesgo seguramente bajan un poco la calificación del país. En tu estudio vos haces un análisis del estado actual de las instituciones en cuanto a lo que es el papel del Ministerio Público, de la Policía Nacional, por otro lado de la Superintendencia de Bancos. Insistís en que se requiere conformar una unidad de análisis financiero. ¿Qué es exactamente esta institución y dónde debería estar ubicada? Correcto. Vamos a ver, un sistema de prevención es una estructura que funciona, podemos decir, en el ámbito estrictamente administrativo, es decir, no judicial. Eso significa, Carlos Fernando, que tiene que haber una entidad especializada que pueda coordinar el sistema, porque en el sistema de prevención de lavado es insuficiente que la banca participe. En este momento participa la banca y lo hace bastante bien y a un costo significativo, pero hace falta que se involucren otros sujetos, podemos decir, ¿no? Esos sujetos que se señalaba, casinos, casas de remesa, casas de cambio, cooperativas. El sector financiero no regulado. Sector financiero no regulado e incluso podría ir más allá del sector financiero no regulado, como por ejemplo grandes empresas que se dedican a temas de bienes y raíces o ese tipo de cosas que también pueden ser utilizadas, o por ejemplo el sector de las joyas o productos de gran valor, autos de lujo, etcétera, cosas que tienen un gran valor y que pueden ser utilizadas, pues, ¿verdad? Es decir, para lavado. Entonces, claro, alguien tiene que coordinar. Si hay un programa nacional de prevención de lavado, alguien lo tiene que coordinar. No puede ser que la documentación termine
pues en un archivo en cualquier lugar y el trabajo no retroalimenta el sistema, por una parte. Pero por otra parte hay que tomar en cuenta también que la información que maneja ese sistema es una información de la vida privada de los ciudadanos. Es decir, y en Nicaragua el artículo 26 establece claramente el derecho a la privacidad, y el derecho a la privacidad no se ha perdido, no ha sido removido. Eso significa entonces que todos los que participan en el sistema de prevención tienen que estar sometidos al deber de sigilo, y solamente rompen el deber de sigilo de forma institucional cuando el sistema elabora un informe técnico conclusivo y lo pasa entonces a la fiscalía y le dice: aquí tenemos un caso que le hemos dado seguimiento y que solamente te lo puede permitir quien se encuentra a la cabeza del sistema, porque vos podés hacer unas operaciones con una entidad, otras operaciones con otra y otras operaciones con otra, y si alguien, ¿verdad?, no analiza toda la información, pues al final no es posible obtener como resultado de una labor de análisis financiero, ¿verdad?, una conclusión sobre quién está haciendo o no lavado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Nicaragua? Ocurre que desde el año 2004 está planteada la propuesta de que se necesita una unidad especializada para que pueda realizar ese trabajo. Hay una, ¿verdad?, comisión de análisis financiero. En este momento hay una comisión, pero esa comisión es una estructura interinstitucional de coordinación que le cabeza el fiscal, ¿verdad? Y ahí está también la policía. Efectivamente, está la policía y hay otras personas más ahí, pero estas son comisiones interinstitucionales de coordinación. Eso no es que esté mal, está bien, pero eso no cumple con los estándares internacionales. Y esa unidad de análisis financiero debería estar por encima de las otras instituciones, debería ser autónoma, debería estar adscrita a la superintendencia, al Ministerio Público. Exactamente, ese es el tema. Que si querés que alguien lo haga y además de que elabore un buen informe técnico de casos específicos y no volvás a caer vos, pues, por ejemplo, ¿verdad?, es decir, en eso, sino que sea esta unidad la que lo va a hacer. En ese caso de 5, eso fue una cuestión que seguramente tuvo una orden política porque no se derivó de ningún problema técnico. Claro, entonces de lo que se trata es que quien lo haga, que no pueda nadie alegremente acusar a nadie alegremente, ¿verdad?, de estar lavando dinero, sino que quien lo haga, lo haga a través de un informe y respete la privacidad de otras personas, porque también es posible que por el hecho de que hiciste a lo mejor un depósito inusual un día, pues podés aparecer en unos informes, pero eso no significa que estés lavando dinero. Pues puede ser que en ese momento te prestó alguien dinero, vendiste un vehículo, vendiste tu casa o lo que sea, y efectivamente hiciste una transacción inusual, pero esa unidad se encargará ya de descartar cuáles son los casos, pues que son transacciones inusuales que hacen los particulares, pero sin que tu reputación se vea perjudicada por nadie, ni nadie te esté señalando en la calle, pues mucho menos, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu propuesta? ¿Existe algún proyecto de ley que tendría que resolver este vacío? ¿Cómo debe de hacerse, como estás diciendo en este momento, para que igual se protejan los derechos de los particulares, de las empresas, y que este sistema no pueda ser pervertido o contaminado para otros propósitos? Exacto, ese es el punto. Para que esto pueda funcionar, entonces, hay que crear una unidad especializada, que es el estándar internacional. Esas personas que son contratadas para organizar esa unidad están sometidas al deber de sigilo. Son personas que se contratan por su capacidad técnica, se les dota de recursos, del personal adecuado, de la capacitación. Además, hay mucha cooperación internacional para que esto pueda llevarse adelante en cada país. Luego hay mucha experiencia pues en otros países. De hecho, hay un grupo que se conoce como el Grupo Edmond, que se reúne en Francia, que están trabajando justamente para capacitar permanentemente a toda la gente que está trabajando en el mundo en sistemas de prevención de lavado. Y entonces esto puede permitir que el sistema además se retroalimente y que el sistema aprenda de sí mismo, ¿verdad? Es decir, de que la gente que está trabajando en prevención de lavado dentro de la banca, en las cooperativas, en los casinos, en las casas de cambio, etcétera, esté siendo capacitada y retroalimentándose permanente de qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero no termino de entender tu planteamiento en el sentido de esa unidad. En tu propuesta o en el diagnóstico que vos hiciste o en las recomendaciones, ¿qué sugerís o qué sugieren los expertos de dónde debe ubicarse? Nosotros creemos que en el caso de Nicaragua, para realmente poder asegurar que la unidad no va a ser mal utilizada ni desvirtuada, debería pertenecer a la superintendencia, estar adscrita a la superintendencia de banco. Creemos que además son los que llevan la ventaja en materia de trabajo de prevención de lavado, ¿verdad? Tienen más experiencia, tienen más contactos. Precisamente porque los bancos están más obligados
por su propio funcionamiento, han hecho más inversiones. Exactamente. Son quienes se protegen más de Son este quienes delito. se protegen más, quienes han invertido más, quienes han contratado personal adecuado, quienes han capacitado personas fuera de Nicaragua para que les ayuden a prevenir que haya lavado de dinero dentro de su institución o que sean utilizados con esa finalidad. Entonces nosotros creemos que es la institución adecuada. Y por otra parte, es importante que toda la ciudadanía, incluyendo la clase política y todo el mundo, pues se sienta seguro de que si hay información personal, financiera que ha terminado en esa institución, pues las personas que trabajan ahí tienen un deber de sigilo como para mantenerlo y respetarlo adecuadamente, y que nunca esa información va a ser utilizada con un propósito espurio, pues, o con un propósito inadecuado para chantajear a alguien o para acusar a alguien de lavado alegremente, pues que no es de lo que se trata un sistema como este. Mencionaste hace un momento el sector financiero no regulado, el caso de las cooperativas que están de alguna manera adscritas al Infocoop, al Instituto de Fomento de las Cooperativas, por el otro lado las microfinancieras. Entiendo que hay un proceso de establecimiento de una ley, o ya se aprobó la ley de las microfinancieras. Ya se aprobó la ley, está en proceso de constitución de la autoridad que va a regular el sector de las microfinanzas, pero eso llevará tiempo, Carlos Fernando, porque una cosa es que se apruebe una ley y otra cosa es que una institución de verdad se puede poner en marcha, pueda tener los recursos, pueda tener el personal adecuado para poder trabajar. Y bueno, el hecho de que se apruebe la ley es un logro, el Gafi de hecho lo ha reconocido que es un logro, ¿verdad? Ahora habrá que esperar que esa entidad se constituya, que esa entidad pueda contratar el personal adecuado, pueda crear su propia unidad, ¿verdad? Es decir, para tratar de cooperar desde el sector de las microfinancieras para evitar que haya lavado de dinero en Pero Nicaragua. el hecho es que este sector financiero no regulado ha tenido un crecimiento enorme, no solamente por el sector microfinanciera, el sector cooperativo. Todo el mundo sabe, por ejemplo, el peso que tiene Caruna en el conjunto de las finanzas privadas del país, o el que tienen otras actividades como las casas de cambio o los propios donde se mueven otro tipo de bienes. Sí, yo te diría lo siguiente, la lucha contra el lavado de dinero es una cuestión de valores y una cuestión de educación y de formación. Eso significa, por ejemplo, que cualquier empresa que está dedicada de alguna manera a actividad financiera, o a una actividad en la que se mueven importantes volúmenes de recursos económicos, debería de tener o una persona especializada que le ayude a prevenir que se cometa lavado o que sea utilizada por alguien para cometer lavado, o en la medida de lo posible tener formación por lo menos para su personal. Con esto te quiero decir, pues, es decir, que si hay entidades financieras no reguladas, como una cooperativa que por su volumen, por su tamaño, por la cantidad de recursos que mueve, es muy grande, pues obligatoriamente en cualquier lugar del mundo ya debería de tener todo un personal dedicado a tratar de prevenir el lavado de dinero. Este estudio lo presentaste ya ante representantes del sistema financiero. Supongo que habrán participado en esto también representantes de la superintendencia, no sé si Ministerio Público, diputados. ¿Qué tipo de reacciones se han generado? ¿Qué expectativas tenés en cuanto a medidas o decisiones que se tengan que tomar para que Nicaragua salga de esa lista gris del Gafi? Sí, bueno, primero tendría que decirte que el propósito nuestro de trabajar un tema como este es sencillamente porque hace un tiempo atrás nos dimos cuenta, primero, de que evidentemente íbamos a entrar en la lista gris del Gafi y esto ya no es una buena noticia para el país, primero. Segundo, que había un dato curioso y era que mucha gente no quería ni siquiera hablar del tema. Era como, pues como un tema vedado, y nosotros decimos, en el esquema de seguridad democrática que uno debe plantearse en un país, el hecho de poder hablar transparentemente de esto, ahora que podemos y no tenemos los problemas que tiene, por ejemplo, un país como México, ¿verdad? Debemos hablarlo, debemos encontrar los mecanismos adecuados para poder prevenir este tipo de delitos y para que Nicaragua como país envíe un mensaje a la comunidad internacional, y ese mensaje tiene que ser claro: este país no está interesado, ¿verdad?, en que aquí se lave dinero, este no es un territorio para lavar dinero, y ese mensaje quien debe encabezarlo es el Estado, ¿verdad? Los ciudadanos podemos hacer algo y podemos participar. Entonces el propósito era poner el tema, pues, es decir, un poco en discusión en la agenda nacional, y luego compartir con el sector financiero qué cosas se pueden hacer más o qué cosas podemos contribuir, pues, los ciudadanos. Creo que el estudio fue bien recibido, participó el sector financiero, como bien señalaba, y creo que uno de los grandes retos que tienen ellos en este momento es continuar preparando a su personal. Aquí estamos hablando de que tiene que tener un mínimo conocimiento, ¿verdad?, de temas de prevención de lavado, desde la persona que se encuentra en la caja en un banco hasta los más altos directivos de la entidad. Tienen que tener una idea clara,
¿verdad? De qué cosa es el lavado, cómo se puede producir, qué tipo de prácticas se pueden estar cometiendo, qué es lo que está ocurriendo en los países vecinos, porque además nosotros somos una región, ¿verdad? Y nos puede ayudar mucho información sobre lo que está ocurriendo pues, en Panamá, Costa Rica, Colombia, etcétera. Pero debería el país decir que el Estado debe de liderar, digamos, este esfuerzo. Deberíamos de ponernos una meta y decir de aquí a finales de este año, al próximo año, Nicaragua debería dar tales o cuales pasos para salir de esa lista gris. Sí, yo creo que efectivamente pueden ayudar varias cosas. El primer punto es cambiar el modelo. Perdón.